La princesa y el león. En la vieja ciudad de Ograta vivió hace mucho, mucho tiempo una princesita llamada Eliacidug. Sí, así de raros eran los nombres entonces. Era una joven muy menudita, de pelo rojizo y bellísima. Pero no destacaba por todo esto, sino por ser muy caprichosa, en especial cuando se acercaba el día de su cumpleaños. Cuando Eliacidug cumplió 13 años, los habitantes que ya pensaban que estaba en edad casadera esperaban el anuncio de su matrimonio, cosas de la época en la que ocurre esta historia. Ya es una mujer, decían, pero Eliacidug no pensaba en casarse ni en dar descendientes al reino. «Dejadme, soy demasiado joven, quiero ser libre y disfrutar de la vida». Pero aquellos habitantes tan tradicionales no lo entendían y murmuraban a su paso. «No sé a qué espera para casarla», dijo una. «Debe darnos herederos», añadió su amiga. «Su padre es muy blando con ella», apostilló el pescadero. «Esa niña llevará el desastre al reino», sentenció la primera. La madre de Eliacidug falleció en el parto. Cada día recuerda a su padre cuando entró en la sala junto a la matrona y vio a su preciosa hija de pelo rojizo llorando sobre el cuerpo ya sin vida de la reina. Desde entonces solo tenía ojos para ella, y a cada cumpleaños intentaba superar el regalo anterior, que traía de alguno de sus viajes, para así sorprenderla y demostrarle su amor. Para su 13º cumpleaños le trajo un cachorrito de león muy peludo y del color de la paja. ¿Es un perro?, preguntó Eliacidug muy nerviosa. No, no es un perro. ¿Qué es? ¿Qué es? Aliméntalo y ya verás. Aquel perro fue creciendo y creciendo, mas nunca ladró. Eso sí, desarrolló garras, una hermosa melena y un gruñido que hacía temblar la tierra. Se paseaba la princesita con el leoncito al que llamó Revi. Ya he explicado el asunto de los nombres antes. Iba con una cadena corta andando muy cerca de su compañera. Si algo se le antojaba a la princesa, tan solo tenía que hacer un gesto a su león para que enseñara los dientes o gruñera, y en un momento conseguía aquel capricho, ya fuera un pan recién horneado, unas flores o las propias ropas que llevara el mismo artesano. O si alguien le molestaba o se atrevía a contradecirla, otro gesto al león le hacía entrar en razón, en la de ella, claro. Así pasaba los días la heredera, y los días trajeron meses, y los meses trajeron un año, y volvió a cumplir años la princesita. Ya eran 14. Para esta celebración, su padre le trajo un colgante con un hermoso atrapasueños que venía de más allá de cuando se acaba el mar, donde nunca el hombre había pisado, y según decían los mercaderes a los que se lo compró, su diseño marca el camino para encontrar el paraíso. Eliacidug se lo colgó, le dio un beso a su padre, y antes de que se fuera a pasear con su león, su padre le preguntó si ya había pensado con quién casarse, o al menos conocía a alguien. La princesita respondió: «Soy demasiado joven, quiero ser libre y disfrutar de la vida». Al pueblo le disgustaba que la princesa viviera a su aire, y poco a poco se fue generando la opinión de que el rey era demasiado blando con ella, que la princesa hacía lo que quería con él porque el rey estaba ya viejo. Si no tomaba pronto una decisión con respecto a su hija, que seguía viviendo a su antojo, deberían obligarlo a dejar el poder. Y aquella conspiración fue cuajando. Se celebraron reuniones y decidieron que si antes del 15º cumpleaños de la princesa no la casaban,
derrocarían al monarca. Llegó el día en el que cumplía años la joven Eliacidug, 15. Su padre la visitó a las cuadras, donde pasaba todo el día junto al león Rebi, que se había convertido en un enorme y precioso león de esplendorosa melena y porte espectacular. Al verlo llegar, Eliacidug, que estaba peinando al león, se abrazó a su padre y le dijo: «Quiero casarme. Ya sé con quién». «¡Ay, qué alegría me das! ¿Quién es el afortunado? ¿Lo conozco?» «Claro que sí. Tú me lo presentaste. Dime quién es ese afortunado que se casará con mi hija. Quiero casarme con Rebi». «¿Quién es Rebi?» «Bien lo sabes, estoy siempre con él y él es el que me hace más feliz». «¿Con el león? No es posible, mi hija. O con el león o no me casaré nunca». «Está bien. Si así lo quieres, así se hará». El anuncio de la boda causó un gran alboroto en la ciudad. Los planes de derrocar al rey se retrasaron. Las opiniones contrarias al monarca desaparecieron, los murmullos se apaciguaron, hasta que el rey presentó al futuro cónyuge a su pueblo. Todos esperaban conocer al pretendiente asomándose al balcón del castillo desde donde se daban las noticias oficiales, pero el rey convocó al pueblo en las cuadras del castillo, en las caballerizas. Allí estaba la joven Eliacidug, vestida de blanco, tan bella como siempre, con su pelo rojo suelto hasta la cintura y unas florecillas coronando su cabecita. Todos aguardaban expectantes al novio. La princesita dio un silbido suave y de las cuadras salió Rebi, el león, engalanado con un jubón con el escudo de armas de la familia sobre el lomo, y con andares majestuosos se colocó al lado de Eliacidug sin saber qué estaba pasando. «Debe ser una broma», dijo uno. «¡Queremos conocer al futuro príncipe!», gritaron varios. «Este es, si queréis un marido, él será», respondió Eliacidug y besó al felino en el hocico. Murmullos, gritos de aberración, infamia, escarnio fueron inundando las cuadras. Aquello fue la gota de sinrazón que desbordó el vaso de la cordura. Sin saber de dónde, partió una flecha flamígera que voló hasta las cuadras y desató un incendio. Esa flecha fue acompañada por muchas más. La revuelta contra el rey ya estaba servida, y en un abrir y cerrar de ojos, el castillo estaba ardiendo. La ciudad estaba tomada por los rebeldes. El rey, su hija y un séquito de fieles huyeron hasta el puerto. Allí subieron a un barco. Eliacidug silbó y el león y pretendiente se embarcó de un salto. Soltaron amarras con prisas y dejaron atrás su tierra rumbo a lo desconocido. No consiguieron cobijo en ningún puerto, pues la noticia del noviazgo con la bestia fue volando de ciudad en ciudad, y nadie quería acoger a una adoradora de una aberración tan grande. Desesperados, Eliacidug se arrancó su colgante y le dijo a su padre que siguiera el rumbo encerrado en el atrapasueños. El mapa de estrellas escondido en el atrapasueños era sencillo de descifrar para un marino de su experiencia. Lo que no podían adivinar era cuánto tiempo tardarían en llegar a su destino. La premura de la partida hizo que tuvieran que apañarse con las viandas que estuvieran cargadas en la bodega del barco. Tendrían suficiente para unos días, pero los días pasaban y el mar no daba tregua. La tierra no llegaba y el hambre se había convertido en un tripulante más.
Además, el león Revi se comía las raciones de 5 hombres, y cuando alguno de los marineros tenía que pasar por el camarote del rey, ahora capitán, el felino lo seguía con los ojos como si quisiera probar ese bocado bípedo. Los marineros fantaseaban con eliminarlo o lanzarlo por la borda si querían tener alguna posibilidad de alcanzar tierra, aunque para eso tuvieran que convencer a la princesita de ello. Solo hay que presionar a un grupo de hombres fieles lo suficiente para que duden de esa fidelidad. Y si a eso le sumas el hambre, la falta de sueño, la necesidad y la sensación de vagar sin rumbo y estar perdidos, era cuestión de días que se improvisara un motín contra el ex-rey y capitán de aquella nave. Aunque la fatalidad se les adelantó en forma de fiebres, el rey enfermó. Las malas condiciones de vida afectaban a todos por igual, y el equilibrio se rompió por la parte más débil, por el eslabón más viejo. Fueron unas fiebres terribles, temblores y delirios que postraron al rey en la cama del único camarote del barco. La princesita acompañó a su padre junto a su lecho, protegida siempre por el león Revi, pero ni los cuidados ni las atenciones de su hija pudieron evitar que aquellas fiebres se lo llevaran al más allá. Cuando falleció, Eliacidug no quiso que la tripulación lo supiera. No sabía cómo iban a reaccionar cuando una jovencita se pusiera al frente del navío. No quería que los soldados tiraran el cuerpo de su padre por la borda, como era práctica habitual en alta mar cuando fallecía algún miembro de la tripulación. Eliacidug estuvo velando a su padre en el camarote durante toda la noche. La mañana siguiente a su muerte, el cielo se levantó con una bruma que apenas dejaba ver a 1 metro. Navegar así era un peligro. Así se lo querían comunicar al capitán. Entraron en el camarote, pero no había ni rastro de él. En su cama vacía estaba sentada Eliacidug, y tan solo una mancha negra en el suelo del camarote y el león Revi recostado sobre ella, con el hocico ensangrentado y relamiéndose los bigotes. ¿Qué has hecho, criatura, con tu padre? Ahora mi padre vive también en él, respondió la princesita acariciando al felino. Aquella cohorte de marineros, al comprender la herejía que había cometido la princesita, dándole de comer la carne muerta de su padre a la bestia del demonio que seguía lamiendo las maderas del camarote, quisieron apresarla, deshacerse de ella y tomar el mando de la nao. Pero ese león amaba tanto a Eliacidug que, con un solo gesto de ésta, se lanzó contra los marineros enfurecidos. Estos retrocedieron. El león salió del camarote. Eliacidug subió al castillete de popa y vio cómo se libraba una dura batalla en la cubierta del barco. 10 hombres contra un león. De los primeros zarpazos, Revi dejó fuera de combate a 4, que maltrechos y heridos se apartaron. Aún quedaban 6. En algún momento conseguirían rozar al felino. Lo rodearon y con sus espadas lo intentaban trinchar. ¡Ah! Mientras uno que parecía herido y fuera de combate se fue arrastrando hasta el puente de mando, desde donde observaba la batalla la menuda princesita, y, absorta como estaba por la lucha, fue dada presa por el maltrecho marinero. Apoyó el cuchillo en su cuello y la obligó a que cesara la refriega. «Dile a tu bestia que pare si no quieres perder la cabeza», la amenazó. «No te atreverás», enfrentó Eliacidug. «No me tientes». El marinero apretó el cuchillo y unas gotas de sangre mancharon su hoja. La princesita asintió y dejó escapar una orden. «Revi, quieto, quieto». El león no escuchó la orden. La princesita la tuvo que repetir hasta en 3 ocasiones. «¡Quieto, quieto, quieto!» Y finalmente el felino se quedó parado. Giró la cabeza hacia el puente de mando buscando a su amiga. En ese momento
Las espadas de los insurrectos se clavaron en la piel del león, que gruñó lastimoso. La muerte le alcanzaba. ¡No! Gritó la joven zafándose de la pinza que apresaba su cuello. El león retrocedía, mientras seguía siendo aguijoneado por los marineros. Pinchaban a la pobre bestia indefensa que ya, mortalmente herida, cayó por la borda al mar. La princesa corrió hasta la baranda de estribor por donde había caído. Miraba al mar, esperando que devolviera su melena mojada, pero nada. La princesa iba a zambullirse en el agua para buscar a su fiel amigo cuando algo golpeó el barco. Un golpe seco atravesó toda la embarcación. Parecía que el navío hubiera chocado contra las piernas del mismo Neptuno. Al poco, un crujir de maderas, como si un gigante quebrara entre sus manos la columna vertebral del navío. Aquel cascarón hacía aguas. El barco había chocado contra un arrecife o un banco de arena. No podían saberlo, aquella niebla tan espesa les impedía ver más allá de sus narices. La batalla fue sustituida por un «sálvese quien pueda». El barco se hundía. La joven Eliacidug pudo hacerse con una pequeña chalupa a remos y sortear aquella catástrofe. Por suerte, el barco había naufragado a pocas millas de la tierra. Esa mañana brumosa impidió ver el destino y también salvó a Eliacidug de una muerte segura. Por ahora. Llegó a la orilla exhausta. Se alejó de la playa. Corrió hacia la selva que se abría ante ella. Le daba miedo encontrarse a alguno de los marineros. Si ella había sobrevivido, ¿por qué no podría haberlo hecho alguien más? Así que se alejó, corriendo, sin mirar atrás. Se perdió entre plantas y árboles desconocidos. Cuando no pudo más, se sentó en un tocón y al poco, rendida por el cansancio, se durmió. Cuando despertó no se podía mover. Le dolía mucho la cabeza y se encontraba atada de pies y manos y además desnuda. ¿Algo podría ir peor? Sí, miró a su alrededor y estaba rodeada de ojos y pieles oscuras. Decenas de hombres en taparrabos cantaban y danzaban alrededor de ella, tumbada sobre una extraña piedra. A uno de aquellos indígenas, ataviado con un enorme penacho de plumas en su cabeza y con una espada curva entre sus manos, otro indígena le dio un animal extraño, parecido a una gallina gigante con las patas atadas. Continuaban cantando y el del tocado de plumas le cortó de un tajo el cuello a la gallina gigante. Dejó caer la sangre sobre el cuerpo de Eliacidug. Lo tuvo claro. La siguiente sería ella. Eliacidug intentó gritar, pero no le salía la voz, solo un hilillo apenas perceptible por un oído humano. Por un oído humano, quizás no, pero sí era audible para un animal como el rey de la selva. Su gruñido paralizó a toda la tribu. Era Revi. Tenía el cuerpo herido, pero estaba vivo. Corrió a la piedra donde iban a sacrificar a su amiga, mordió las ataduras y la liberó. Eliacidug abrazó a su querido león. A su alrededor, todos los miembros de la tribu, al ver cómo la joven del pelo de fuego abrazaba a la bestia, se arrodillaron. El indígena del penacho le mostró a Eliacidug un pequeño tótem que representaba a una mujer de pelo rojizo montando a un león. Sin atreverse a mirarla a la cara y rodeado del resto de los indígenas, la dirigieron a una choza elevada y la invitó a entrar. Siguieron los cánticos, le trajeron agua, ropas y comida. Revi, el león, fue curado y la joven Eliacidug
Se convirtió en la jefa, o la diosa más bien, de aquella tribu perdida. Aunque no se casó con el león, pues en esta tribu no existía el matrimonio, sí que vivieron juntos, y fue así hasta el fin de sus días. Hoy, si uno se adentra en la selva amazónica y consigue dar con aquella tribu, puede encontrar un tótem enorme que representa un león, una muchacha menuda de pelo rojo y decenas de indígenas que lo veneran, de entre los que no es raro encontrar alguno menudito, bello y con el pelo muy rojo, pues algunas noches Eliacidug no quería dormir con el león y sí con un miembro de su especie, sin dejar de ser libre y disfrutar para siempre de su eterna juventud. Pássaros, anjos dentro de nós, uma harmonia trazida dos rouxinós.